Hola a todos y bienvenidos a Economics and Jurist, a otro programa de casos reales. Hoy me acompaña Silvia Muñoz Valera, bienvenida. Vamos a tratar ahora un caso de acoso laboral. Como especialista en laboral y en derecho de familia, cuéntanos qué es lo que ha pasado en este caso, cómo te ha llegado la persona o el cliente en este caso. Bueno, en este caso el cliente, como muchos otros, me vienen remitidos por la especialidad de laboral. Ajá. Claro, porque muchos compañeros míos abogados no tienen esa especialidad. Entonces, colaboramos y cuando en su despacho cae un caso de estas características, pues me lo derivan. Entonces esto fue derivación de una compañera y bueno, se trataba de una escuela de idiomas y había habido un incidente con una trabajadora. Entonces, claro, la trabajadora plantea una demanda de vulneración de derechos fundamentales por acoso laboral. Y el juicio se desarrolla y hay varias cuestiones que se van planteando a lo largo del mismo y hasta que llegamos al resultado en el que nosotros en este caso ganamos el juicio porque no se acreditó, de contrario, no hubo suficiente soporte probatorio de las alegaciones que realizaba. Entonces, con carácter previo sí que nosotros articulamos una acción de caducidad, porque bueno, en laboral es muy importante, y siempre lo digo a todo el mundo, el tema del despido. El despido son 20 días de caducidad, lo que significa que no se interrumpe. Entonces, con independencia de que pongas la conciliación previa, si la conciliación no se celebra en 15 días, se vuelve a contar. Entonces hay que andar muy atenta con los temas de los plazos del despido. Y además, agosto es hábil, que agosto es inhábil para casi todo, digamos, menos para las actuaciones penales, y todavía no nos explicamos por qué agosto tiene que ser hábil para los despidos. Entonces, bueno, es una anomalía jurídica, creo, pero así es y hay que tener mucho cuidado porque si te pasa el plazo ya pierdes todos tus derechos. Nosotros en este caso lo alegamos, pero su señoría consideró que, claro, como la acción era de protección de derechos fundamentales, en realidad es una acción, digamos, que los derechos fundamentales no prescriben. Si te dan por vulnerar los derechos fundamentales los puedes reclamar, pero se coge al plazo general de 1 año, que es el plazo establecido con carácter general para las acciones derivadas de los contratos de trabajo. Entonces, esta cuestión de la caducidad se planteó con carácter previo y después estuvimos entrando un poco ya en materia en la articulación de la prueba, que es lo fundamental en el proceso laboral y en todos los procesos judiciales. Aquí, sobre la prueba, ya que hemos explicado perfectamente también el tema de la caducidad y tal, explicar un poco, primero, cómo se intenta explicar esto de la caducidad, es decir, qué es lo que se alega, que eso también me gustaría preguntártelo, y segundo, sobre la prueba, qué prueba es no más necesaria, pero más fuerte, ¿no?, digamos, en este tipo de casos de acoso laboral. Bueno, hay una cuestión muy importante, que es que el acoso laboral tiene sus requisitos. Entonces tiene que ser una conducta idónea para producir, digamos, un menoscabo en la dignidad del trabajador. Es decir, hay que diferenciar lo que son un diálogo entre el empresario y el trabajador relativo a las condiciones laborales, al horario, tienes tal horario, o a dar las órdenes necesarias para el cumplimiento del trabajo. Pues mira, tienes que ir hoy con un camión a hacer un reparto tal. Eso no es acoso laboral. Ahora, si entramos en falta de respeto, en insultos, en menosprecio, por ejemplo, en el caso de los directivos en reuniones, menosprecio frente a clientes, entonces ya sé que tenemos una conducta susceptible de ser acoso laboral. Y después, también muy importante que esta conducta sea mantenida en el tiempo. Es decir, que tú puntualmente un día tengas una discusión con tu jefe, no puede suponerse que sea forma parte del acoso laboral, pero cuando es mantenido con tiempo, con intencionalidad, porque esto de la intencionalidad es muy importante, porque muchas veces en las empresas en las que los trabajadores tienen mucha antigüedad, se intenta, entre comillas, hacer la vida imposible para que se vayan por sus propios medios y ahorrarse la indemnización que correspondería según los años de trabajo. Claro, cuando hay un despido, la indemnización es correlativa a los años que tiene de antigüedad. Entonces, si una persona tiene mucha antigüedad en la empresa y quieres prescindir de ella porque tiene, digamos, unos derechos laborales consolidados y a lo mejor mete a otro tipo de personas más jóvenes que no tengan estos derechos laborales consolidados, una práctica es la de hacer como que esta persona no cumple, que esta persona incluso ponerle pequeñas sanciones. Por eso las sanciones también siempre tienen que discutirse por parte del trabajador si no lo han hecho. Porque claro, puede decir que tú has incumplido
Por ejemplo, una residencia de ancianos, has incumplido con el deber de atender a uno de los ancianos cuando tú no has incumplido porque a lo mejor no era tu turno, era otro turno. Entonces, si te ponen una sesión de estas características, tú no puedes decir, ay, yo me voy a meter en abogados para esto. Sí es así, porque esa es la antesala, esa es el preludio de un despido disciplinario. Y si te ponen un despido disciplinario porque tienes varias sanciones acumuladas, tú no tienes derecho a indemnización ninguna, perderás tu indemnización. Y entonces es muy importante que desde el principio se ataje con fundamentos jurídicos y con fundamentos fácticos importantes, para evitar que después nos encontremos con una pérdida de derechos importantes por parte del trabajador. Y ahora aquí la cuestión fundamental es la prueba. La prueba en el proceso laboral es muy difícil, porque la cuestión es que tú tienes un despido, por ejemplo, en este caso, o una vulneración de derechos fundamentales, tú ya no estás en la empresa, pero tus testigos sí están en la empresa. Entonces, qué difícil es que una persona que está en una empresa, a lo mejor hasta en condiciones laborales bastante precarias, pueda ir a un juzgado a testificar, porque ya sabe que el próximo o la próxima es él o ella. Porque además hay empresas en las que hay que decirlo claramente, hay una auténtica tiranía, porque es o esto o nada. Entonces, claro, son empresas en las que, bueno, en las que es muy difícil que el trabajador pueda apoyarse en una testifical. Y ahora incluso en ha pasado, porque a mí me ha pasado muchas veces, o que el compañero que se dedica al laboral, que a lo mejor con otras personas lo ha conseguido, porque otras personas las ha ido, entre comillas, aburriendo hasta que se han ido de baja voluntaria y se han ido a otro trabajo. Y ahora con una persona que a lo mejor está defendiendo un poco más sus derechos y dice, bueno, yo es que si me quieres echar, a ver, indemnízame por improcedente y punto, pero yo no he hecho nada para que tú me eches a mí, porque quieras meter, digamos, a otra gente con otro tipo de salario, con otro tipo de derechos. Entonces, bueno, nos encontramos que llevamos como prueba a los que ya no forman parte de la empresa, pero claro, se puede plantear por el juez que como no forman parte de la empresa, tienen una animadversión con la empresa. Y entonces, claro, el testigo en el proceso laboral es difícil. Después otra cuestión también, que tiene que haber un menoscabo. Porque, por ejemplo, a lo mejor una persona le pueden decir lo que le digan, pero tiene una fortaleza mental que no le produce ningún menoscabo. Que dirá, bueno, usted diga lo que quiera, yo voy a cumplir con mi trabajo y a mí no me afecta para nada. Pero a lo mejor hay otra persona más sensible o con otro mapa, digamos, psicológico, que resulta que le crea cuadros de ansiedad. Pero todo esto tiene que estar documentado, eso es muy importante, la documental médica. O sea, tiene que estar documentado que esta persona tiene como esta ansiedad provocada por su cuestión, las relaciones laborales que está manteniendo, qué medicación está tomando, cuánto tiempo. Sobre todo, esto es a efecto indemnizatorio porque la acción por acoso laboral, con independencia de que se pueda promover como consecuencia de un despido, tú puedes contestar el despido, o sea, manifestando esta acción de acoso y tal, tiene su indemnización propia. Entonces, habría, en los casos de despido, 2 indemnizaciones. Es muy importante no olvidarlo, porque algunos juzgados de primera instancia lo han olvidado, pero las audiencias provinciales se han encargado de recordárselo. Que con independencia de que yo te indemnice por despido imprecedente, tengo por el propio menoscabo un derecho a indemnización. Por ejemplo, aquí en este caso que estamos hablando se lo solicitaban a nosotros 10.000 euros, puede ser incluso más. Porque claro, si una persona ha estado durante muchísimo tiempo con un proceso, digamos, de salud mental, ahora que tanto se habla de la salud mental, importante y un menoscabo importante, pues la indemnización que se puede pedir será más importante. Y por eso sí que les digo a los compañeros que no olviden nunca de pedirla. O sea, que pidan su indemnización por despido y la indemnización específica por, digamos, la vulneración del derecho fundamental. Bueno, la verdad que la radiografía es maravillosa. Quiero poner eso en relieve, pues el tema de prueba testifical muy importante, el tema del menoscabo, que haya una relación entre el menoscabo y la acción, ¿no?, que se ha generado, y el tema de la indemnización, que no se olvide, también de la caducidad. Creo que con esto la verdad es que ha quedado bastante claro. Quería pedirte también un consejo para todos aquellos abogados que se enfrenten a un caso de acoso laboral, cómo enfrentarse. Ya hemos hablado un poco de esos tips, pero bueno, algún consejillo un poco extra para que les digas. Bueno, ahora tenemos también, que hemos hablado de los testigos, pero no hemos hablado de una herramienta muy poderosa que tenemos, que son los WhatsApp. Porque las conversaciones por WhatsApp, y también otra herramienta poderosa que tú puedes grabar al empresario cuando está hablando contigo perfectamente. Porque esto de la grabación hay que ver, pero cuando tú eres parte de esa conversación, tú puedes grabar. Entonces, claro, determinadas reuniones, yo escucho unas grabaciones
que son tremendas. Lo que pasa es que después hay que aportarlas también transcritas correctamente para que después no haya ninguna impugnación de prueba, pero realmente si una persona que está sufriendo, sobre todo en el tema, las grabaciones así más fuertes, fíjate tú, las he visto en directivo. O sea, yo he tenido casos del empresario agredido al trabajador, ¿eh? O sea, le ha podido tirar un directivo a una secretaria un iPhone a la cabeza en un momento determinado, o en un taller mecánico tirar una llave inglesa a uno de los trabajadores. O sea, que tiene casos fuertes, pero después los casos, digamos, como más humillantes a nivel verbal y tal, es con los directivos. Porque muchas veces se creen que porque trabajan en una oficina tienen un trabajo mejor, pero realmente tienen trabajo en lo que es muy estresante, que están sometidos a mucha presión, tienen que cumplir objetivos y realmente muchas veces los tratan bastante mal. Entonces, claro, en ese caso, grabación y eso, y cuando una persona empieza a sentir en su empresa que hay unas conductas que no son favorables para él, que consulte con un abogado, que vaya grabando, que vaya documentando los episodios, que si le ponen una sanción, por favor, impugnar todas las sanciones, que muchas veces las sanciones van buscando un despido disciplinario. Y bueno, y eso sobre todo que consulten al letrado y el letrado que esté muy atento a todas las cuestiones que puedan ir surgiendo para que después cree un dossier que pueda en vía judicial hacer una demanda que prospere desde el punto de vista probatorio, porque ya se ha ido preparando poco a poco. Perfecto, pues la verdad que yo creo que muy claro y además grandes consejos para los letrados que se enfrentan a estos casos. Como siempre, tenéis toda la documentación sobre este procedimiento en nuestra base de datos y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por vuestra invitación, siempre es un placer estar con vosotros.